Buenas tardes, alumnos. Hoy comenzaremos con las guías teóricas de la unidad 1, 2 y 3 de la materia físico-química aplicada. En esta materia vamos a ver los principales conceptos aplicables a la química y lo más trascendente es su aplicación al conocimiento del funcionamiento químico de los seres vivos. La unidad 1 vamos a repasar conceptos básicos de la química y algunas definiciones que no deben ser confundidas al momento de que estudien la materia. Para lo cual vamos a empezar con el primer concepto que tenemos, que es basado en la teoría atómica, que habían visto en el curso nivelatorio, los distintos componentes que tiene la materia de acuerdo a su tamaño, y habíamos definido al átomo como la principal unidad que vamos a relacionar a todos los compuestos químicos. Todos los átomos habíamos visto que pueden unirse por distintos tipos de enlaces, ya sea un enlace iónico o covalente, se unen para formar un compuesto. Acá aparece la primera definición, que es lo que definimos como una molécula, ¿no es cierto? Un conjunto de átomos unidos mediante un enlace covalente. Esa es la principal característica que tiene una molécula. Cuando no son iguales, vamos a tener, ¿no es cierto?, una molécula de un determinado compuesto. Por ejemplo, podemos hacer de átomos unidos iguales, hablamos de una molécula de oxígeno; de átomos distintos podríamos hablar de una molécula de dióxido de carbono. Los átomos, como habíamos visto en la teoría atómica, son muy pequeños en masa y pequeños en tamaño, lo que para estudiarlos nos hace tomar modelos, algunos modelos hasta matemáticos, para poder entender el comportamiento que tienen estas pequeñas partículas. También definimos unidades, que son para describir y no cargar tanta cantidad de ceros, al expresar, ¿no es cierto?, el tamaño de estos átomos, se utilizan unidades, como es el caso de la unidad de masa atómica, que es la forma en que vamos a expresar cuál es la masa, cuántos gramos, cuántos kilogramos puede llegar a pesar, ¿no es cierto?, un átomo. Acá definimos, ¿no es cierto?, la unidad de masa atómica, o UMA, como la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12. Entonces, bueno, la 12ª parte del átomo de carbono 12 es lo que se define como unidad de masa atómica, o UMA, que es lo que expresaremos, que es el peso que va a tener un átomo. Un mol, vamos a decir que el mol, por definición, es una determinada cantidad de sustancia. ¿Qué cantidad? Es esta: 6,02 por 10 a la 23 átomos de un determinado compuesto. Entonces tenemos que empezar a hacer relaciones que son muy útiles para hablar, o sea, que se utilizan en la terminología de la química. Cuando tengo que hablar cuánto pesa un átomo de carbono, pesa 12 UMA, mientras que un mol de átomos, por lo que es lo mismo, 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono, van a pesar 12 gramos. Esa es la primera diferencia que tienen que encontrar, y las dimensiones que hacen referencia a un átomo y a un mol. Las fórmulas químicas. Las fórmulas usadas en la química nos dan la información sobre los compuestos con los que estamos trabajando. Por ejemplo, para el ácido carbónico existe una fórmula que es única, que identifica el ácido carbónico. ¿Qué representa esta fórmula? Va a ser una representación de una molécula de la cual yo estoy hablando. En este caso sería, ¿no es cierto?, el ácido carbónico, que va a estar formado por 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno y 3 de oxígeno. Todas estas unidas mediante un enlace covalente. ¿Cuál es la masa de una molécula de ácido carbónico? Bueno, es sumar cada uno de los componentes que tenemos en esa molécula. Voy a sumar la masa de 2 átomos de carbono, la masa de 2 átomos de hidrógeno, perdón, la masa de un átomo de carbono y la masa de 3 átomos de oxígeno. La masa total de esa molécula, ¿no es cierto?, sería 62 gramos, que sería la suma de todas las unidades moleculares de cada uno de estos componentes. Mientras que la masa de una molécula va a ser lo mismo, pero expresado en UMAS. Vamos a ver ahora las reacciones químicas, ecuaciones y cálculos que se utilizan en química. A la hora de plantear, ¿no es cierto?, la formación de un enlace químico, siempre vamos a ver que la unidad de medida con la que vamos a trabajar es contar átomos o moléculas. Entonces siempre vamos a hacer reaccionar átomos o moléculas entre sí. Estos van a reaccionar de alguna manera para formar un nuevo compuesto. Por ejemplo, si yo quiero obtener sulfuro de hierro 2, este compuesto está acá arriba,
es necesario, como la reacción es 1 a 1, o sea, tengo una proporción de un azufre con un hierro, es decir, un mol de azufre va a reaccionar con un mol de hierro para formar un mol de sulfuro de hierro. Es decir, que tendremos que tomar 32 gramos de azufre, 55 gramos de hierro para formar este compuesto. Esto se conoce como estequiometría y es básicamente la receta de cómo fabricar un compuesto químico. Volvemos a la definición, que era un mol. Bueno, un mol siempre lo vamos a utilizar como una definición para hablar de una determinada cantidad de sustancia. ¿Qué cantidad? 6,02 por 10 a la 23 átomos de lo que nosotros querramos contar. Un mol de zinc serán 6,02 por 10 a la 23 átomos de zinc. Si los pesamos a esos 6,02 por 10 a la 23, nos va a dar que tienen un peso de 65,5 gramos. Y ese es su peso molecular, ¿no? Sería lo que es el peso de un mol de átomos de zinc. Dijimos entonces que por definición un mol es una cantidad de masa, y acá la primera corrección que tenemos que hacer, ¿cómo expresamos las unidades? Un mol de agua no son 18 gramos de agua, sino que son 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua que tienen una masa de 18 gramos. No hay que confundir nunca esos conceptos. Siempre tener en claro de que, como estamos hablando en unidades que son ultramicroscópicas a nivel atómico, no las podemos visualizar a simple vista, sino que tenemos que verlo por el uso del microscopio. Utilizamos estos modelos que nos permiten tener escalas, escalas atómicas. Nos hace trabajar con lo que es el valor de un mol, con lo que es el valor de peso. Nosotros nos vamos a referir a la cantidad de masa como unidades de masa atómica, y las otras unidades que conocemos como el gramo, el centímetro, para hablar de las distancias, también, ¿no es cierto?, tienen su implicancia en la química. Para organizar todos los elementos de la tabla, los elementos químicos que conocemos, existe la tabla periódica de elementos. Tiene un ordenamiento, esta tabla, donde los periodos y las columnas. Ustedes van a ver periodos o columnas, o grupos y familias, ¿no es cierto? Los periodos que están ubicados en las filas, van a ver que supuestamente esto es un esquema de la tabla periódica. Cada una de las filas se las denomina periodos. Van a tener el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cada uno de los periodos, recuerden que son filas, mientras que las columnas se las denominan grupos. Voy a tener grupo 1, grupo 2, grupo 3, 3A, 3B y así sucesivamente. Las características que definen qué es lo que pasa en cada fila o en cada columna, ¿no es cierto?, es lo que le da las propiedades químicas semejantes de los elementos. Todos los elementos tienen, ¿no es cierto?, están ubicados dentro de lo que son las columnas de acuerdo a alguna característica química en común, mientras que las características físicas están ubicadas a lo largo de las filas, ¿no es cierto?, a lo largo de cada uno de los periodos de la tabla periódica. Todos los elementos tienen una tendencia natural a la estabilidad, o sea, alcanzar su forma más estable. La forma más estable corresponde al último grupo, que van a ver es el que está al final, a la derecha de la tabla periódica, que es donde están ubicados todos los gases nobles. O sea, siempre todos los elementos tienen esta tendencia de ganar la configuración espacial de un gas noble. Una división que tenemos que hacer en la tabla periódica es de acuerdo a las características físico-químicas que tienen los elementos. Hablamos de los metales, que acá ustedes los van a ver, tienen un color celeste, están ubicados generalmente hacia el centro y a la izquierda de la tabla periódica. Tienen una característica que son poco electronegativos y tienden a perder electrones para dar iones positivos. O sea, su tendencia es a perder electrones, o sea, a volverse positivos. Los metales tienen una energía de ionización baja, entonces por lo cual cuesta arrancar un electrón. Los no metales tienen características totalmente distintas, están ubicados en la parte derecha y arriba de la tabla periódica, acá representado con el color amarillo, y tienen una tendencia a ceder electrones, por lo cual su energía de ionización es alta, y eso le confiere que sean muy reactivos, o sea que formen muchas reacciones con otros elementos para formar nuevos compuestos. Entre medio de los metales y los no metales se encuentran una banda, que van a ver ustedes acá, que es la que corresponde a los metaloides. Está el boro, el silicio, germanio, astato, antimonio y telurio, que son elementos que están en la transición entre los metales y los no metales, y por eso se los llama como metaloides.
La energía de ionización habíamos dicho que va a depender de la fuerza con la que un electrón está ligado al núcleo y aumentará si la carga del núcleo es más grande. O sea que mayor tamaño del núcleo, mayor es la fuerza de ionización. Por lo cual, ubicaría yo, al momento de decir quién tiene más energía de ionización, recuerden que la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba en la tabla periódica y aumenta también de izquierda a la derecha. Y quiere decir que las energías de ionización más elevadas van a corresponder a esta zona donde están los no metales, mientras que las más bajas van a estar en esta zona que corresponde a los metales. La electronegatividad tiene la misma tendencia, es la tendencia, ¿no es cierto?, a captar electrones. Las electronegatividades altas indican que tienen mayor apetencia, ¿no es cierto?, por los electrones, y encontramos en este grupo los no metales, mientras que los que tienen baja electronegatividad corresponde a los metales, que estarían ubicados en la parte izquierda de la tabla periódica. Tiene el mismo comportamiento que habíamos visto que tenía la energía de ionización. El tamaño de los átomos, acá va a haber una variación. La variación va a ser que acá está representado, ¿cierto?, el tamaño de acuerdo a la forma. Van a ver que aumentan desde arriba hacia abajo y hay un leve aumento hacia el centro para volver a aumentar hacia la derecha. Es una tendencia que se observa. Podemos hablar que en los periodos largos el tamaño decrece de izquierda hacia el centro y aumenta desde el centro a la derecha, y los átomos más pequeños situados en la mitad del periodo. O sea, estábamos hablando sobre este tamaño. Con esto terminamos la primera clase. Esto va a estar subido y disponible para ustedes en la plataforma.